iniciar esta ponencia. El día de hoy, aprovechando las bondades de las tecnologías de la información y comunicaciones, nos encontramos reunidos para dar la bienvenida a nuestro ponente, a quien agradeceremos su excelente disposición para participar en este 9º Simposio de Ingenierías en el marco de la celebración del 11º aniversario del Instituto Tecnológico de Tláhuac II. Me permito a continuación leer la semblanza del maestro en Relaciones Institucionales Iván Azamar Palma. Es ingeniero en computación, tiene una maestría en Relaciones Institucionales, más de 20 publicaciones internacionales, profesor investigador del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, evaluador de carreras del organismo CASEI, reconocimiento al perfil deseable por PRODEP, profesor de posgrado en TICS y certificaciones en Microsoft, Cisco, Android, TICS, Java, entre otras. Para llevar a cabo esta conferencia vamos a agradecer a todos. Mantengan por favor los micrófonos apagados y evitar las interrupciones al ponente. Asimismo, comentamos que las preguntas pueden escribirse por el chat, a las cuales se les dará lectura una vez concluida la presentación. Cedo el espacio y la palabra al maestro en Relaciones Institucionales, Iván Azamar Palma, quien nos acompaña el día de hoy con la ponencia Tendencias Tecnológicas para la Investigación. Muchas gracias por su tiempo. Adelante. Gracias, amigo y docente y compañero de trabajo. ¿Sí me escucho bien, estimado Jorge? ¿Se escucha mi audio? Sí, profesor. Muchas gracias. Bien, pues antes que nada agradecerles a todo su espacio por estar atendiendo esta Semana de la Ingeniería, en la cual pues venimos a platicarles un poco o un mucho de lo que hemos visto, aprendido en el trayecto de nuestras vidas profesionales. Ustedes como profesionales o futuros profesionales, algunos todavía, tendrán que adquirir ciertas competencias y retos ante esta situación competitiva y global o regionalista en la que hoy nos encontramos. Y es por eso que nos atañe estar aquí el día de hoy, para aprender nuevos conocimientos y sumarlo a esas competencias para poder desempeñarnos mejor como futuros profesionistas, ¿no? Entonces yo escogí esta plática que ya he dado antes y año con año la actualizo, que son hacia dónde van las tecnologías el día de mañana y dónde están el día de hoy con respecto a la investigación que se está haciendo en el mundo. Pues sin más, voy a dar comienzo a esta charla, pasando a la siguiente lámina. Pues primero me gustaría que quedara claro algunos conceptos importantes de qué es la investigación. Pues la investigación es una actividad innata del ser humano. Todos realmente realizamos investigación. Cuando nos enfrentamos a una situación o fenómeno que desconocemos y queremos adquirir información, ¿verdad?, de esa situación que nos llama la atención o que nos está afectando, o tenemos una necesidad que cubrir. Entonces es una actividad innata del ser humano. Todos realmente algún momento dado de nuestra vida, o si no es que siempre estamos investigando y descubriendo del medio información, ¿verdad?, para poder adquirir nuevos conocimientos del medio. Pero es diferente la investigación científica. La investigación científica es el mismo acto de descubrir y recopilar información del medio que nos rodea para poder entenderlo, pero se hace de una forma más rigurosa, más disciplinada, más sistemática, con metodologías que pueden ser científicas y con técnicas comprobadas y validadas por muchas generaciones incluso. Y que algo importante es que esta metodología que ocupamos para poder descubrir o darle explicación a alguna situación que no comprendemos,
Entonces, tiene que ser comprobado y replicado hacia otras personas, de tal manera que cuando lo repliquemos den los mismos resultados y de la misma explicación. Aquí comentar que, bueno, pues una dialéctica, como el materialismo dialéctico de Hegel, siempre se plantea una hipótesis, una teoría, una ley hacia una explicación de un fenómeno natural y siempre tienen que surgir antítesis, es decir, ideas contrarias tratando de refutar la idea principal. Si una tesis subsiste a pesar de varias críticas y razonamientos de antítesis, entonces cuando llegamos a una síntesis, es decir, a la explicación de las cosas. Bien, entonces así se va dando la dialéctica y el mejoramiento de la explicación en la investigación, siendo rigurosa y obteniendo los mismos resultados. Y agregamos un nuevo concepto, lo que es la tecnología, es decir, hacer investigación tecnológica. Bueno, entonces aquí lo importante es que para la investigación tecnológica utiliza la investigación científica que comentaba hace un momento. Pero la finalidad de la investigación tecnológica es tratar, ahora sí, de dar una aplicación directa a los problemas de la sociedad, es decir, al sector productivo, educativo, social, ¿sí? De tal manera que esta investigación que ya realizamos del entendimiento del medio, pues ahora nos pueda ser útil como sociedad. Entonces, se basa precisamente en estos hallazgos tecnológicos y permite el enlace entre la teoría y la práctica, es decir, el producto tecnológico. En otras palabras, podemos decir que la investigación pura, de las ciencias puras, nos dan la explicación de los fenómenos naturales. Y la investigación facta, es decir, práctica, pues nos dan los resultados, las tecnologías que hoy tenemos y que impactan directamente en nuestra vida. Tal es el día de hoy, por ejemplo, estamos dando esta conferencia de manera virtual gracias a la aplicación de estas investigaciones tecnológicas. Y nos cambia la vida, ¿verdad? Nos cambia la forma de percibir, de comportarnos, de actuar, de relacionarnos entre todos en la sociedad. Entonces yo daba esta conferencia en un auditorio normalmente y ahora pues lo estamos dando online. Quiere decir que sí nos cambia la forma de conducirnos en día con día. Una vez entendido, bueno, ya que es la investigación tecnológica y de dónde parte, pues podemos pasar a unos datos interesantes. Fíjense que la investigación tecnológica en el mundo tiene muchos parámetros de medición. Una forma de poder medirlo, una característica, una de las más principales, es a través de patentes tecnológicas. Es decir, una patente tecnológica es el descubrimiento de una tecnología sustentada por la investigación científica y que se registra en una oficina de gobierno y que te da el derecho de propiedad intelectual de esa patente tecnológica o de ese invento o de ese prototipo, proyecto o desarrollo, software, etc. Cuando se hacen los registros, pasan por un proceso riguroso entre pares. Pares significa que otros empresas o investigadores, científicos, ingenieros, profesionales y expertos en el área van a validar esa patente tecnológica. Una vez que se valida y se comprueba de que se dan los resultados que se requieren, se emite un registro. Y bueno, lo que estamos viendo es los países en la parte superior que tienen mayor patente tecnológica en el mundo. Actualmente las patentes tecnológicas del lado izquierdo las podemos clasificar en su mayoría. Hay otra diversificación, pero en su mayoría, la mayoría es la comunicación digital, la tecnología de cómputo, maquinaria eléctrica, aparatos eléctricos y energía, transporte y logística,
cuestiones médicas, todo lo que implique tecnología médica, elementos mecánicos, también hay muchas patentes para la industria metalúrgica, metalmecánica y tecnología audiovisual. Y en este sentido podemos observar dos principales competidores que pues obviamente lo vemos día con día, quizás hasta en las noticias, ¿verdad? De que existe una competencia como un tipo de guerra fría entre China y Estados Unidos. Y lo podemos ver con datos duros. Podemos ver que China, por ejemplo, aquí en la comunicación digital ocupa el primer lugar, mientras que en computación y tecnología el segundo, en tecnología audiovisual el tercero. Estados Unidos lleva el primer lugar en computación y tecnología, mientras ocupa el segundo lugar en tecnología médica y tercer lugar en comunicación digital, siendo uno de los principales actores en el mundo. Más atrás viene Japón, compartiendo igual primero y segundo lugar en diferentes áreas, Alemania y República de Corea. Yo estuve revisando algunas estadísticas apenas para poder darles esta plática y el crecimiento de patentes tecnológicas de China sigue en aumento. Se mide también en dos formas, por solicitudes y por registro. Solicitudes es cuando apenas se inicia el trámite y registro ya es cuando se emite el certificado de patente tecnológica. Por solicitudes, hoy en el 2020 China tiene más solicitudes de patentes tecnológicas y de propiedad intelectual que Estados Unidos, lo que nos marca una tendencia hacia cuál sería la hegemonía mundial en la tecnología y en la investigación. Estados Unidos mantiene su porcentaje, aunque es estable, China lo supera por la curva de crecimiento. Japón se mantiene estable y ha ido en decremento la Unión Europea. Tiene porcentajes negativos en crecimiento de patentes y solicitudes tecnológicas. Otro país que ha crecido bastante y que a lo mejor en televisión, radio, internet no hemos visto y puesto en atención es República de Corea, específicamente Corea del Sur. Como podemos ver, comparte el primer lugar en comunicación digital, tecnología de cómputo, maquinaria eléctrica, energía y otros aparatos eléctricos. Tiene incluso un porcentaje mayor que el de China. Habría que poner atención en esa tendencia de desarrollo tecnológico. Y bueno, esta información la acabo de consultar, es reciente, del 2020, y es de la Asociación Mundial de Patentes Tecnológicas. Voy a presentar un video para que podamos ver esto que les acabo de comentar, cómo algunos países van incrementando sus patentes tecnológicas y otras van disminuyendo. Para el 2005, pues veíamos que la hegemonía mundial lo tenía Estados Unidos, seguido de Japón, Alemania, Francia. Mas, sin embargo, apenas repuntaba China con 2.500 patentes tecnológicas, República de Corea con 4.689. Voy a reproducir el video para que ustedes puedan ver cómo ha ido creciendo China y República de Corea, mientras que Estados Unidos se mantiene, Japón se mantiene, y Alemania pues ha sido superado por estas economías, estos países. ¿Sí? Se ve el incremento de Suiza también, de Suecia, Países Bajos. ¿Sí? Y llegamos al año 2019, que es el último corte que se da. Ajá. Y pues ahí está lo que yo les comentaba, es la propiedad de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Muy bien, pasamos a la siguiente. Bien, ¿quién propone las patentes tecnológicas en el mundo? Bueno, pues hay un tratado de cooperación de patentes tecnológicas internacionales, generalmente puede ser una persona, profesionales, ingenieros, investigadores y también empresas. Por ejemplo, aquí podemos ver que un dato interesante es que a pesar de la pandemia y la situación en la que vivimos en el mundo, la ciencia y la tecnología no se detienen y han tenido un repunte, un incremento positivo en el número de tecnologías e investigaciones que se crean en cada momento. Tenemos un 5.2% de crecimiento con respecto al año anterior, que tenían
un 4%. Entonces, la tecnología y la ciencia han ido incrementando a pesar de las situaciones sanitarias. Algunas empresas que mayor patente tecnológica registran, bueno, pues podemos tener a la famosa Highway, a tecnologías de Highway, Mitsubishi, Samsung, Qualcomm, pues son los microprocesadores con los cuales se produce el iPhone, por ejemplo, Ericsson, Robert Bosch, LG, etcétera. Entonces, también empresas son las que mayor proponen patentes tecnológicas. Las grandes áreas, hacia dónde va la tecnología el día de mañana, nos los dice también aquí el Tratado de Cooperación de Patentes Tecnológicas a nivel internacional. Podemos ver un gran incremento de desarrollo tecnológico en computación y tecnología, con el 8.7% de incremento. La comunicación digital, el 7.7%. Podemos ver la maquinaria eléctrica, aparatos, energía, entre ellos las grandes productoras de energía eléctrica, ¿no? Con el 7%. Tecnología médica es algo que va a estar revolucionando y nos estará cambiando la vida el día de mañana, con el 6.9%. Y otros aparatos de medición, ¿sale? Con el 4.7%. Sobre todo ese último punto va acompañado de cómputo, la nube y el Internet de las cosas. Ahí podemos ver los grandes campos otra vez, pero con un dato adicional podemos ver el incremento porcentual de forma anual de cada uno de los países. Hoy en día China, con el incremento del 10.6%, con 58.990 patentes tecnológicas. Podemos ver Estados Unidos, ¿verdad? Con 2.8% crecimiento anual, un crecimiento desacelerado, constante, pero desacelerado, con el 57.840 patentes tecnológicas. Japón se mantiene con 5.9%, con 52.660 patentes tecnológicas, pero observemos Alemania, por ejemplo, con un decremento del 2%, Francia, un pequeño incremento del 0.2%, Suiza 0.7%, Suecia 0.4%, Países Bajos menos 3%. Entonces realmente ahí ha ido un decremento. Observemos, por ejemplo, República de Corea, que aunque no tiene muchas patentes tecnológicas, tiene un crecimiento anual mayor, incluyendo que el de China, ¿no? Que es con el 12.8%. Y bueno, ¿por qué es importante analizar las patentes tecnológicas, hacia dónde va la tecnología, quién produce más? Porque esto nos cambia la vida día con día, ¿no? La forma en que vivimos, la forma en que trabajamos, la forma en que, incluso en que la cultura en la que estamos inmersos. Y todas estas tecnologías, algunas nos van a cambiar para bien o para mal, o lo que sí va a ser una constante es el cambio, ¿no? Eso es una realidad. Y podemos observar, por ejemplo, aquí algunas noticias interesantes. Por ejemplo, entre 400 y 800 millones de puestos para el 2025. En todo el mundo se van a ver afectados de alguna manera por la robótica y la inteligencia artificial. Tanto es así que seguramente a ustedes, como futuros profesionistas, les llegará a afectar este tipo de temas. Hoy en la industria es una realidad, ¿sí? Ya no quiere decir que sea un futuro, es una realidad. Es decir, hoy en día estamos en la industria 4.0, donde la robótica en los procesos de producción se ha incluido en procesos repetitivos en la manufactura y en la producción. La inteligencia artificial la manejamos día con día. Cada vez que googleamos o buscamos información en Google, Google interpreta lo que queremos buscar. Cada vez que hablamos por teléfono hacia una empresa para que nos den atención, ahora es una inteligencia artificial la que nos está atendiendo. Hoy en día por chat, ¿no? Conocido como los chatbots. En fin, el día con día hoy nos está afectando y de alguna manera nos va a afectar de manera positiva o negativa según nos preparemos, y es la intención de esta plática, que nos preparemos ante esa situación como futuros ingenieros. Bien, los ciberatacantes también adoptarán pues los avances de inteligencia artificial. Hoy sabemos o hemos escuchado, estamos acostumbrados de que un hacker
mencionando a una persona que hace vulnerable a un sistema informático. Pero el día de mañana o incluso hoy, ya los ataques no lo hace una persona, sino lo hace la inteligencia artificial. Entonces, es una batalla entre inteligencias artificiales, uno que vulnera a otro para defender. Premio Nobel, lo voy a comentar más adelante, Premio Nobel de Química 2020, información reciente. Yo platicaba esto desde hace 3 años sobre el CRISPR, es decir, las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente intercaladas. ¿De qué trata? Trata de que en la estructura del ADN, principalmente el humano, los científicos han aprendido a hacer corte y pegar, es decir, la estructura de ADN se compone de elementos químicos en los cuales hoy en día con precisión quirúrgica se puede hacer un corte y añadir un nuevo elemento con gran precisión. Y es el premio Nobel que se ganó en este año, en el 2020. Entonces, bueno, ahí viene la noticia, dice, ¿qué pasará también si queremos fabricar niños a la carta? ¿Será posible? Bueno, todo indica que teóricamente va a ser posible eso y muchas más cosas, ¿no? Algo que nos va a estar afectando y que siempre la ciencia estará en punta de lanza es buscar nuevas fuentes de energía y bueno, y sus aplicaciones, entre ellos pues el motor en-drive. La NASA fracasó en el año 2018, se dio la noticia de que quiso fabricar el motor en-drive, que básicamente es un motor de energía infinita y que se va a utilizar para los viajes interestelares. Pero la noticia es que en el año 2019 China publicó publicó y patentó y registró, pero bueno, muchos todavía lo ponen en tela de juicio, más que nada Estados Unidos, de que ellos fabricaron, ya tienen el primer prototipo del motor en-drive y que lo que va a permitir más viajes interestelares. Y bueno, y todo esto, ¿dónde nos encontramos nosotros, no? Entre todas estas grandes noticias, investigaciones y tendencias tecnológicas. Pues México, en el ranking de las patentes tecnológicas y de propiedad intelectual que yo les comentaba, pues nos encontramos en el lugar 87 en este ranking mundial y sobre todo en el apartado de tecnologías de información y comunicación. Superados, por ejemplo, por Chile, que ocupa el lugar número 48, Brasil ocupa el lugar número 57, Uruguay, perdón, ocupa el lugar 57 y Brasil el 54 en este ranking. Entonces, hay mucho por hacer. Entonces, luego preguntamos en centros de investigación, en áreas de investigación tecnológica, ¿qué investigar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir al incremento? Pues hay mucho, sí, hay mucho, pero lo importante es buscar las grandes áreas, ¿no? Hacia dónde va la tecnología, cuáles son las grandes líneas de investigación. Y bueno, pues aquí comienzo mi segunda charla, hacia dónde van precisamente esas líneas de investigación hoy en día. Desde el principio del siglo, Isaac Asimov pues, hablaba de las leyes de la robótica, el padre de la computación, Alan Turing, sentó las bases para el desarrollo de autómatas, ¿verdad? Que es pues el alma, el core de los robots. Hoy en día los robots pues ya son una realidad, pero ya hemos avanzado, insisto, de esa industria 4.0, que es la automatización, la comunicación, la sociedad de la información, a la industria 5.0, que ya también nos ha alcanzado, y pasó de los términos de robots, ahora por ejemplo al término de cobots. Hace apenas algunos años atrás, la polémica que existía mucho era si algún día los robots nos iban a manipular, no hay de ciencia ficción, que si nos iban a superar, pues hoy en día ya nos han superado en cuestiones repetitivas. Pero el ser humano preocupado por ello, pues ha cambiado en la industria 5.0 este concepto. Entonces ahora se maneja la palabra cobots, es decir, la palabra co de colaborativo, es decir, de colaborador, robot. Es decir, ahora ya no se ve el robot como un ente a lo cual nos teníamos que estar preocupando,
y preocuparnos de las leyes de la robótica, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Ahora lo vemos como un colaborador, una ayuda dentro de la industria. Y así se ha manifestado en muchos organismos internacionales. Hay decretos de cómo los robots ahora van a ser colaboradores del ser humano. Y esto nos va a afectar bastante en la manera de producir bienes y servicios, ¿sí? Porque un robot actúa con mayor precisión, hace los trabajos ergonómicamente difíciles, arduos, pero va a necesitar, o el día de hoy todavía necesita, de personas que diseñen precisamente las ejecuciones que va a realizar el robot y que lo supervisen. A pesar de la inteligencia artificial, el día de hoy los colaboradores de los robots pues, van a ser los seres humanos. Entonces, hoy en día en la industria, esto es una tendencia que se maneja en la industria 5.0. La inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial es un tema que hoy está muy de moda. Hace unos años poco se hablaba de ella por tratar de entenderla. Quienes nos dedicamos a este estudio, pues tenemos grandes áreas de la inteligencia artificial, sobre todo la parte formal, eh, algoritmos genéticos, redes bayesianas, cadenas de Markov, lógica difusa. Hay muchas áreas de la inteligencia artificial. La que más ha hoy, el día de hoy dado resultados son algoritmos genéticos y redes neuronales artificiales. Pero no se ha detenido ahí. Entonces, existe un concepto que se llama aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Es decir, para que un programa aprenda, yo lo tengo que estar supervisando el cómo aprende y cómo toma decisiones. Pero a través de técnicas como el Machine Learning y el Deep Learning, eh, ahora el algoritmo es capaz de aprender por sí solo. De tal manera que a esa técnica se le llama aprendizaje no supervisado. Si nos metiéramos a los huesos de la inteligencia artificial, veríamos que son funciones probabilísticas, estocásticas, básicamente matemática, en lo cual se actualizan pesos estadísticos para el aprendizaje. Pero gracias al Machine Learning, este aprendizaje se llama ahora aprendizaje automático, es decir, no supervisado. ¿Eso qué ha provocado? Pues que tú dejas un código aprendiendo, le pasas, por ejemplo, miles de rostros, tiene que identificar cuál es el rostro de un hombre y de una mujer, y entonces él va aprendiendo. Tú nada más lo único que haces es darle esa gran base de datos para que él aprenda por sí solo, de tal manera que en un determinado tiempo el algoritmo, dentro de su aprendizaje y sus pesos estadísticos, determinó cuál es la mejor probabilidad para determinar cuál es el rostro de un hombre y de una mujer. Claro, con un intervalo de confianza, es decir, con un error significativo, pero suficiente para manejarlo en cuestiones prácticas. De tal manera que hoy tenemos reconocimiento facial, biométrico, software que ya te puede reconocer la voz y que se implementa en circuitos embebidos con ese aprendizaje automático. Nosotros no supimos cómo, pero él encontró la estadística perfecta para ser aplicada. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial se va a ocupar en básicamente pues todas las áreas donde se requiera aprendizaje y toma de decisiones. Otra gran línea de la investigación que se maneja hoy en día y que va a subsistir y que está en crecimiento es lo que se le conoce ahora como la fábrica aditiva o la fabricación aditiva, que anteriormente, hace pequeños, unos un año, 2 años, como las impresoras 3D. Se dieron cuenta de poder fabricar a través de capas, a través de materiales diferentes cosas, como cosméticos, materiales para construcción, piezas de aviones, piezas automotrices, alimentos, para la industria militar, fabricación de trajes, a través de estas impresoras 3D. La más común que podemos conocer es la que fabrica a través de inyección de plástico, es decir, tenemos que hacer el diseño CAM, ¿verdad? Esa manufactura de diseño asistida por computadora,
Y una vez que tenemos ese modelo, pues le decimos a la impresora que fabrique eso en capas, de tal manera que podemos tener ese producto en físico. Pero hoy en día se está trabajando con retos más grandes, como por ejemplo fabricar órganos, ¿sí? Es decir, a través de ciertas células se van igual fabricando en capas y lo que se trata de hacer son órganos. Lo que ya se fabrica es piel, lo que se pretende fabricar el día de mañana es órganos. También el día de hoy se fabrica ya sangre. No es una cuestión comercial, todavía está en prototipo, pero seguramente veremos más avances sobre ese sentido. Y sobre algunos otros, otras aplicaciones. El día de ayer todavía veía algunas notas interesantes sobre la fabricación de nuevas piezas para aviones a través de la fabricación aditiva. Estas piezas de aviones se hacían de manera manufacturera, es decir, de manera de la industria 4.0, pero en la fabricación aditiva lo que nos va a permitir es la reducción de desperdicios, ¿sí? Y la optimización de los recursos de la materia prima, que es muy importante en costos, hablando en la cuestión comercial. La nanotecnología, ¿sí? Es otra área de gran impulso hoy en día, sobre 1 por 10 a la -9, imagínense fabricar soluciones a ese tamaño. Y aquí les traigo algunas notas de lo que hoy en día es un prototipo y una realidad, ¿no? Como por ejemplo, tener baterías de nuestro celular del tamaño del grano de arena. Samsung está desarrollando esto con la empresa Lion, que seguramente todos, si destapan una batería de un celular, verán que es la mayor empresa fabricante de baterías en el mundo y está desarrollando esto, y precisamente lo está desarrollando con una impresora 3D, ¿no? Hablando de la tecnología nano, todo más pequeño, para hacer eficientes las cosas, hay nanopartículas ya para desinfectar el agua. En este caso se habla de iones de plata y de cobre, pueden ser de oro también, para eliminar bacterias en el agua, un antibacteriano, con una efectividad del 99.9%. Entonces eso también ya se prevé que haya películas de este tipo de filtros para colocarlos en el agua, ¿no? Y hacer ese tipo de filtros. Apple y Samsung hoy en día pues ya patentaron una tecnología, un pupilente que se lo pueden colocar en el ojo y que ya tiene GPS y pueden ahí proyectar toda la información que tú verías en tu celular. Entonces esto está muy interesante también. Hablando de más temas de la nanotecnología, lo que yo les comentaba, fabricación de piel artificial. No solamente esta piel artificial, sino que hoy en día también el premio Nobel, me parece, del año pasado fue que a partir de finas capas de polímeros y nanotubos de carbono, es un premio Nobel de química, se puede crear diferentes nanomateriales, entre ellos precisamente piel, pero que te puede hacer sentir calor, frío o presión. Y obviamente se puede ocupar en cuestiones de robots, ¿no? Y además este tipo de avances tecnológicos ocuparon las cuestiones médicas. Nanosensores, hablando del Internet de las cosas y cómo ha ido evolucionando y su perspectiva y prospectiva. Perspectiva 5 años, prospectiva a 30 años de lo que va a suceder. Pues reducir los sensores que detecten diferentes indicadores. Aquí nos habla de indicadores fisiológicos, pueden ser también del clima, pueden ser de diferentes contaminantes, etcétera. Y pues mandar esa información inteligente pues a la nube, ¿no? Y poder verla en un teléfono inteligente. Robots del tamaño nano que puedan suministrar fármacos directamente a las células y combatir el cáncer. Es hoy en día un prototipo y una realidad, no es algo que se piense hacer, es lo que se está desarrollando en esta innovación tecnológica. Otro tema interesante de hacia dónde va la tecnología y como ingenieros qué deberíamos de
de prestar atención en diferente área, no importa que seas de TICS, que seas logístico, mecánico, informático, etcétera. Los blockchain. Los blockchain es una técnica que se ocupó para la fabricación de los bitcoins. Entonces, quien esté relacionado con un blockchain, bueno, pues sí, identificará seguramente las criptomonedas, que es uno de sus productos de esta técnica. Y que esta técnica, ¿en qué consiste? Es una técnica sofisticada de encriptación que consiste en crear nodos. Cada nodo es un producto de una ecuación matemática muy compleja, en la cual todos los nodos en la nube o en la red que se conecten están todos supervisados, de tal manera que si un nodo se altera, se elimina, se modifica, todos los demás nodos son capaces de saberlo, de tal manera que le da mayor seguridad y obviamente menor intrusión. Esto no quiere decir que sea totalmente seguro o eficiente al 100%, pero sí es una de las técnicas más eficientes en el mundo y que se están perfeccionando. ¿Por qué esta tecnología no se había implementado antes? Por el poder de cómputo que requería. Esos cálculos matemáticos para crear un nodo en el blockchain, en el encadenamiento de bloques, es un proceso que requiere muchos flops, es decir, procesos de cómputo. De tal manera que los grandes ordenadores en el mundo no se dan abasto para crear más bloques del blockchain. Es por ello que hay muchas personas que se dedican lo que le llaman a minar, ¿verdad? Minar en blockchain, es decir, prestan su equipo de cómputo para generar estos grandes bloques y reciben un pequeño porcentaje por prestar su equipo de cómputo, ¿no? Incluso